Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra también en esta hora. Quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas tomadas de la conocida historia de Sansón, juez de Israel, célebre por su fuerza física. Para ello voy a dar lectura ya al capítulo 13 de Jueces, los versos 1 en adelante. Así dice la palabra del Señor en esta hora. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Ahí es un pequeño resumen para que tengamos la idea de lo que nos presenta este primer capítulo que habla acerca de Sansón. Allí Jueces capítulo 13. Escuchaba a un comentarista social el otro día que decía: estamos en tiempos de crisis. Y yo me preguntaba, ¿cuándo sería que no estuvimos en crisis? Desde que tengo uso de razón, creo que somos una sociedad que permanentemente ha estado en crisis, porque nunca hemos solucionado de fondo las cosas. Bueno, a través de la historia conocida de Sansón, allá en el libro de los Jueces, quisiera dar por iniciado algunos temas sobre este personaje de la Escritura que nos lleva precisamente a un tiempo de crisis que se vivió en Israel. A través de Sansón veremos no solo un tiempo de crisis, sino también lo que Dios busca en el hombre que tiene que enfrentar la crisis. Porque el problema de la crisis es que después tenemos que ubicarnos dentro de esta situación y muchas veces no sabemos cuál es el lugar que nos corresponde. Creo que este capítulo del libro de los Jueces nos informa de esto y nos va a mostrar otras cosas que veremos más adelante, pero aquí se habla de una crisis en Israel que la había producido una invasión por parte de los filisteos. Los filisteos constituían un pueblo acostumbrado a las faenas marítimas, originarios se cree de Creta o de Chipre. Eran hombres que navegaban y dominaban la navegación en aquellos tiempos y dominaban a los pueblos que se mostraban más indefensos. Era un pueblo bastante fuerte que se atrevió a atacar aún al poderoso imperio egipcio cuando éste estaba en su apogeo. Y sin embargo, quiso apropiarse del pueblo egipcio. Ramsés III fue el faraón que los hizo retroceder y los puso en su lugar. Y como no tenían otro lugar donde ir, se establecieron en las costas, en todo el litoral costero de Israel, y tomaron esa tierra que precisamente era la franja más fértil que tenía Israel. Se establecieron allí y pusieron 5 ciudades. Y les dijeron a los israelitas: ustedes salgan de acá, córranse de acá. Y se corrieron. No les quedaba de otra. Filistea era un pueblo muy poderoso porque, entre otras cosas, tenían un secreto que no le revelaban a nadie, y es que ellos sabían manejar el hierro. Y como sabían manejar el hierro, entonces dominaban a todas las culturas que no lo sabían. Ellos tenían, por ejemplo, espadas. En Israel, el primer rey y su hijo, Saúl y Jonatán, eran los únicos que tenían espada. Los demás no. La espada era una cosa carísima y tenían que convencer a los filisteos para que se las vendieran.
Quiere decir que dominaban a través de lo que podríamos llamar una nueva tecnología en ese momento y guardaban esto en secreto. Hoy los arqueólogos han descubierto los lugares donde ellos trabajaban y se han descubierto algunas de las grandes calderas que ellos tenían en ese tiempo. Pero esos lugares eran lugares secretos. Nadie sabía cómo se hacía lo que ellos realizaban. Inventaron también el tema de los carros cerrados, reforzados con hierro, cosa que el desgaste fuera mucho menor, y esos carros cerrados eran armas poderosas de guerra en esa época. Eran los tanques de la época. Cuando aparecía un carro, toda la gente temía porque eran arrasadores e indestructibles. Entonces, cuando los israelitas tenían que trabajar la tierra, por ejemplo, las herramientas de hierro debían comprárselas a ellos. Y cuando las tenían que afilar, la hoz, el hacha, la azada o la reja de arado que necesitaban justamente que se les dé filo, nuevamente ellos tenían que ir donde los filisteos y pagar por ese servicio. Quiere decir que estaban frente a un pueblo opresor, que los sometía en cierta medida. Esto hacía que el pueblo de Israel estuviera en medio de una crisis porque ya no podían soportar esto por parte de los filisteos. ¿Por qué no los podían soportar más? En primer lugar, porque eran invasores. Habían tomado ese lugar. En segundo lugar, porque les había tomado la zona más fértil, que era donde tenían la mayor posibilidad de trabajar y generar su alimento. Ellos tomaron desde el sur de Israel hasta el Monte Carmelo por el norte, lo que significaba que prácticamente le habían cerrado el acceso al mar a los israelitas. Pero además, y como tercer punto, era un pueblo idólatra. Adoraban a un dios llamado Dagón, cuyo culto era una serie de inmoralidades y de decadencia en cuanto a la dignidad de las personas. Y por supuesto los israelitas querían sacarlos de allí. No querían vivir en servidumbre. Cada vez que llevaban sus herramientas para limarlos, lo hacían a regañadientes porque consideraban indigno ir donde esa gente y pagar por eso. Ansiaban recuperar el litoral, la costa marítima del mar Mediterráneo, porque era suyo y por lo que significa para el pueblo desde el punto de vista económico, y por todo eso rechazaban a los filisteos. Pero al mismo tiempo también los admiraban. Es decir, aparece eso que es ambivalente en la cultura. En primer lugar nos molesta porque son invasores, porque son idólatras, porque son aprovechadores, etc. Pero por otro lado es admirable lo que tienen, y esa admiración los deslumbraba y les despertaba admiración. En otras palabras, querían ser como ellos, y claro que no podían, no tenían la posibilidad, pero los jóvenes especialmente estaban fascinados con los filisteos ahí. El problema de Israel es que tenían que tener una relación social con ellos. Les gustara o no, tenían que ir y comerciar con ellos. Les gustara o no, tenían que relacionarse con los filisteos. Los jóvenes sobre todo entraban y salían del lugar porque resulta que la mejor discoteca estaba en aquel lado. Todo lo que era diversión lo tenían los filisteos. Además, las muchachas filisteas no eran como estas chicas aburridas que tenemos acá en Israel. Eran chicas que se vestían diferente, que eran muy atractivas, que tenían muchas más libertades. Entonces había una lucha. Por un lado yo los quiero echar, pero por el otro me están influenciando en tal forma que ya no sé cómo solucionar ese problema. Era en ese problema donde la angustia crecía, porque el problema económico era cada vez más grande. Entonces Dios inicia una obra y dice: yo voy a poner a un hombre que va a empezar la lucha contra esto. Y es notable que ya se anunciaba esa lucha. Para los que conocen la Biblia, todo lo que es la lucha contra los filisteos va a tener varias etapas. La que va a terminar definitivamente con esta lucha es el rey David, cuando mata a Goliat y acaba con la presión filistea. Pero aquí en este tiempo es cuando empieza la lucha. Y resulta que cuando Dios llama a la mujer que va a ser la madre del futuro libertador de Israel,
El hombre que Dios quiere que trabaje para él, por así decirlo, le da una serie de indicaciones que como madre debe haberles causado bastante extrañeza, aunque como hebrea sabía a qué Dios se refería. Dios inicia la obra y le concede un hijo a esta mujer y le dice, será nazareo. Ahora no hay que confundir, y yo veo que muchas veces se confunde esto. Una cosa es ser nazareno, que es el que nació en Nazaret, y otra diferente es ser nazareo, que es un voto solemne que se hacía delante de Dios. Si alguno se interesa en saber en qué consistía este voto, lea el libro de Números, capítulo 6, y se va a encontrar con las bases de este voto. Era un voto que era temporario, es decir, había gente que durante un tiempo en su vida se dedicaba a Dios y lo hacía mediante el voto del nazareato, es decir, se convertía en nazareo. ¿Por qué? Porque la palabra nazareo viene de la palabra separar, consagrar o destinar para algo, quiere decir, está destinado para tal cosa. Y había gente que hacía ese voto en un momento de su vida. Y a lo mejor sostenía ese voto por 6, 7 meses, por un motivo determinado, personal, mantenía ese voto que tenía una cantidad de condiciones que Dios puso, que son condiciones simbólicas, ciertamente. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que pensar en que hay condiciones simbólicas y hay cosas que son símbolos. Por ejemplo, la gente iba y sacrificaba un cordero cuando pecaba. Bueno, era un símbolo de lo que había de venir. Pero el cordero, y lo dice el Antiguo Testamento, la sangre de un cordero no podía limpiar el corazón de un hombre. Pero se hacía eso. Y este voto del nazareato también tiene un contenido simbólico, es decir, el voto tenía esas connotaciones porque a través del simbolismo marcaba 3 condiciones que la persona tenía que tener y las 3 condiciones eran: 1, no se podía cortar el cabello; 2, debían abstenerse de tomar vino o bebidas embriagantes. Para ellos las bebidas embriagantes era el vino o la sidra. Y 3, no podían acercarse a tocar un cuerpo muerto, aunque fuera de su propia familia. El mensaje de Dios a la mujer es: concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. En la Biblia, aparte de Sansón, encontramos a 2 personajes más, por lo menos, que por indicación de Dios fueron nazareos desde su nacimiento y por toda su vida. Ciertamente porque Dios quería hacer una gran obra por medio de ellos. Uno de ellos, consagrado por su madre desde antes de nacer, fue Samuel. Y Samuel fue el hombre que Dios usó en la transición desde la anarquía a la monarquía en Israel. Fue el encomendado para ungir al primer y al segundo rey en Israel. Quiere decir que fue una bisagra en ese momento en el pueblo de Israel, porque relacionó la decadencia y encontró la solución que se la dio Dios en la monarquía. Pero fue el hombre de Dios, realmente fue un hombre consagrado a Dios. El otro personaje bíblico consagrado con el voto del nazareato fue Juan el Bautista. Él también actúa en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el que introduce a Jesús en la historia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, Él es el que lo señala como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señala que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Quiere decir que estos personajes que eran nazareos durante toda la vida, eran personajes realmente especiales porque Dios los quería poner en lugares especiales para momentos de crisis. Y en este caso Dios le dice a la mujer, a la madre de Sansón: tu hijo va a ser nazareo. Y la mujer, como buena israelita, sabe exactamente lo que eso significa. Ellos tenían que hacer un voto y tenían que mantener el cabello largo de su hijo. El nazareo reunía las condiciones necesarias para actuar en situaciones confusas de crisis.
Y cuando Dios ponía un nazareo era porque había crisis y se necesitaba salir de una situación que era confusa. Bueno, creo que por medio de las características de este voto, Dios está diciendo el día de hoy cuáles son las características que debe tener el hombre de fe en medio de esta sociedad en la cual vivimos. Sea israelita en aquel tiempo o sea un cristiano en la actualidad, hay características que tienen que marcar al hombre de fe. En primer lugar, lo que llama la atención es por qué Dios le dice que no se corten el cabello. Esto trajo después muchos problemas de interpretación, porque habían algunos que enseñaban de que la fuerza de Sansón residía en el cabello largo que tenía. Bueno, vamos a explicar eso. Pero en el pueblo hebreo el varón solía usar el pelo corto. Quiere decir que todo el tiempo se estaban cortando el pelo. Pero el nazareo no debía cortarse el pelo. Quiere decir que tenía una identidad que sobresalía sobre los demás. Un nazareo era identificado siempre por la melena que usaba. Era como decir varón de pelo largo, varón nazareo. Claramente no había en esos tiempos las modas que vemos hoy, que de repente aparecen unos tipos con unas crestas en la cabeza o el pelo transformado en guedejas o rastas. Aquellos tiempos no. La cultura determinaba cómo se debía llevar el cabello y en Israel el cabello de los varones tenía que ser corto. Otras culturas tenían otras formas de lucir su cabellera, al punto que el cabello denotaba la identidad de la persona. Mostraba la cultura a la cual pertenecía. Los arqueólogos pueden descifrar a qué cultura pertenecía algún cuerpo momificado solo examinando la forma en que llevaba su pelo. Entonces, el requisito del pelo largo en los nazareos era para darle una identidad permanente dentro de su círculo social y cultural. Fíjense que pudo haber dicho que usen una túnica de tal o cual color, pero se la pondrían en la mañana y se la quitarían en la noche para dormir. No. Cuando alguien asumía el nazareato debía dejarse crecer el pelo, no se lo podía quitar. Llevaba ese voto permanentemente, mañana, tarde y noche. Cuando iba al mercado, cuando andaba en la calle, cuando iba al templo, en la sinagoga, donde fuera, él era un nazareo. El cabello no era algo que se podía quitar. Él usaba el cabello largo como una identidad en todo momento de su vida. Quiere decir que donde él llegaba sin tener que presentarse, ya todos sabían cuál era su identidad, sabían en lo que estaba. Bueno, tener identidad es la característica que tiene que tener un hombre de fe en todas las épocas y en todas las culturas. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, debe tener una identidad clara como cristiano. Si uno tiene una clara identidad, se evita muchas discusiones y muchos problemas. La gente tiene que saber quién es el hombre de fe y tiene que conocernos como hombres de fe, y esa identidad hay que mantenerla. Tener identidad en un cristiano es pensar como cristiano, es hablar como cristiano, es actuar como cristiano. Es decir, que yo no puedo tener una identidad dentro de la iglesia y otra identidad distinta fuera de la iglesia. Yo no puedo hablar como cristiano en un lugar y como mundano en el otro. No puedo actuar como un cristiano en la iglesia y como incrédulo fuera de la iglesia. Es necesario tener una identidad permanente. Y esto es algo muy importante en una época y en un país como el nuestro. Es muy importante saber quiénes somos, que no seamos fluctuantes en cuanto a nuestra identidad. Me acuerdo de una película de Woody Allen, la película Selig, el camaleón humano le llamaban, donde el protagonista Leonard Selig, él cambia su identidad de acuerdo al lugar donde está. Si habla con un negro, se pone negro. Si habla con un chino, habla en chino. Si habla con un gordo, resulta que también engorda. Y es bien interesante porque muestra a alguien que no tiene identidad y al no tener identidad adquiere la que se le presenta en el momento. Ahora, por supuesto que nosotros nos amoldamos al lugar donde estamos, pero no podemos perder la identidad. Seguimos siendo cristianos. Donde voy sigo manifestando mi vida en Cristo. En tiempos de crisis, sobre todo, se necesita que los cristianos tengan identidad y se manejen como cristianos. ¿Qué es lo que aceptamos?
¿Qué es lo que rechazamos? ¿Cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo? Estoy hablando en lo espiritual, no en lo político. Estoy hablando en lo espiritual y en lo moral. ¿Cuáles son las cosas que hay que respetar, que hay que sostener? Esto es identidad. Y yo tengo que tener identidad como cristiano. En segundo lugar, el nazareo debía abstenerse de vino y de sidra. No beberá, dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Es decir, debían alejarse de todo lo que podía fermentar y que llevara a una graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque cuando una persona pone excesivamente alcohol en su cuerpo, disminuye la capacidad de reacción de la persona, desequilibra a la persona y entonces no sabe lo que está haciendo. Por tanto, este requerimiento tiene que ver con la lucidez del nazareo, con la capacidad de discernimiento. No podía perder la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Lo mismo se les pedía a los sacerdotes. Por eso ellos tampoco podían excederse en el consumo de bebidas embriagantes, porque entonces perderían la lucidez. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que frente a una sociedad en crisis, que está desorientada, decadente moralmente hablando, el cristiano debe estar lúcido siempre. Una de las cosas que se necesita en medio de esta sociedad es cristianos que sepan discernir claramente lo que es y lo que no es. Que no estén dopados por nada. Y no me refiero a drogas o alcohol, sino por otras cosas. Los medios de comunicación, que hoy son estrellas en nuestra sociedad, tratan de infiltrar el paganismo dentro del corazón de la gente y quieren quebrar los principios morales, quieren destruir la vida espiritual e instaurar una ética de situación, es decir, yo me comporto como se me antoja, donde se me antoja. Este es el objetivo. Una persona lúcida, en cambio, es quien tiene la guardia en alto y sabe estar atento a todo esto. No se traga todo lo que le dicen. No mira las cosas superficialmente, no las mira por arriba nada más, sino que trata de profundizar en el asunto. Trata de descubrir el supuesto ángel de luz que tiene por delante y que lo deslumbra por su aparente santidad, pero no es más que un disfraz de Satanás. Puede ver cuando la fiera que está alrededor está queriendo devorarlo. Es decir, tiene lucidez para saber discernir una cosa de la otra, para saber separar una cosa de la otra. Mantener la lucidez en todo momento es importante para mantener la fe y para no ser llevado por la corriente del mundo. Hoy por hoy hay quienes son llevados por cualquier corriente que se presente solamente porque está de moda. Si la mayoría lo hace, entonces debe ser así. Hay que tener cuidado con esa ética situacional. La mayoría también se equivoca y mucho. Fíjense, por ejemplo, en las que salen a las calles luciendo un pañuelo verde. Total, usarlo está de moda. Pero ¿han pensado qué es lo que significa ese pañuelo? ¿Se han puesto a pensar que están pidiendo la muerte de miles de personas en Chile? Y es tan contradictorio, porque he visto diputados con el pañuelo verde al cuello, diputadas defendiendo los derechos humanos, y yo me pregunto, ¿derechos de quiénes? De los que ya nacieron, pero ¿qué? De los que no han nacido, si ni siquiera tienen voz para defenderse. ¿Se da cuenta de cuán importante es tener lucidez? Millones de niños mueren en los vientres de sus madres, pero ninguna de las grandes instituciones levanta la voz para defenderlos. Me pregunto por qué Greenpeace, que defiende ballenas y jaguares y pumas, no habla acerca del aborto de los seres humanos. ¿No le interesa la vida humana, solamente la vida animal? Esa es la gran hipocresía de esta sociedad. La gran hipocresía de no querer ver lo que está pasando. Nos contaba un pastor que en su iglesia se había metido gente que promovía el pañuelo verde del aborto. Pero hermano, ¿usted sabe lo que promueve esa gente que usted está usando eso? ¿O va a hacer lo de Vicente que hace evidente y va donde va la gente? No, hermanos. El cristiano tiene que tener discernimiento. Pensar a la luz de su fe. Pensar si lo que está promoviendo o lo que está haciendo es correcto o no. Hay cosas que aparentemente son correctas, pero no lo son, porque no ayudan.
Jesús tenía un profundo discernimiento en ese sentido. Cuando se paró delante de la multitud y habló largamente y multiplicó los panes y los peces, la gente se fue conforme para sus casas. Cuando volvieron al otro día y pidieron que Jesús multiplicara los panes y los peces nuevamente, Jesús les dijo: no, yo vengo para hablar acerca del pan de vida, no vine para alimentar vagos. ¿Saben? Eso se llama discernimiento. Y claro, la gente dio media vuelta y se fue. Pero que se vayan. No me interesa la mayoría. Me interesa que haya una línea de conducta. Y en tercer lugar, el nazareo no se podía acercar a una persona o a un animal muerto. Nada que esté en corrupción cadavérica debía tocar. Bueno, decíamos que estas tres cosas son cosas simbólicas. Con esta tercera cosa está enseñando que no se debe caer en la corrupción, que no puedo participar de nada que sea corrompible. Debía abstenerse a tal punto que cuando murieron los sobrinos de Moisés, porque se portaron mal, llama a Aarón, que tenía el voto sacerdotal, y le dice: cuidado, no descubras tu cabeza, ni rasgues tus vestidos. No corresponde eso en este momento. Y Dios dice: con esto comenzará la salvación de Israel. En otras palabras, lo que se necesita en este momento crítico es esto. Se necesita integridad, pureza, consagración. Todo enfrentamiento con la cultura, sobre todo como el que estamos viviendo en este momento, es un choque de tipo espiritual. Por tanto, como hijos de Dios, nosotros también rechazamos la cultura decadente. No rechazamos toda la cultura, rechazamos la parte decadente de la cultura, rechazamos lo que se ha echado a perder. Nos sometemos a las leyes divinas y respondemos a lo que Jesús dijo. Jesús dijo en la oración que hace por todos nosotros allí en Juan capítulo 17, Él dice: no ruego que los quites del mundo. Lo que quiere decir que un cristiano tiene que estar metido dentro de la sociedad. El Señor no dijo: quítalos del mundo o que hagan un monasterio y que se vayan allí. No. Él dijo que estén dentro de la sociedad. No te pido, le dice al Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, no te pido que evites las situaciones difíciles, pero que los libres de caer. Como cristianos, atravesaremos situaciones difíciles, de dolor, de persecución, de soledad, de rechazo. Pero el Señor ruega diciendo que no caigan, que sean librados del mal o del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como el Padre me envió al mundo, así yo los envío. Todo eso está en la oración de Jesús. Está diciendo: van a tener que estar en una sociedad crítica y van a tener que tener cuidado. Yo no quiero que se vayan de esa sociedad. Estoy pidiendo que se queden en esa sociedad. Le pido al Padre que les dé la lucidez necesaria para que no sean arrastrados por esta sociedad. Y les doy tu palabra para que ellos sepan cómo se tienen que comportar. Pero como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Es decir, hay una misión que cumplir. Pero para cumplir esa misión se necesita eso que necesitaba el nazareo: tener una identidad, saber discernir y alejarse de la corrupción. Estas son tres condiciones y es muy sencillo recordarlos. No hace falta una gran meditación para llegar a entender esto. En primer lugar, tener una identidad bien clara, saber dónde estoy parado, que todo el mundo sepa quién soy. En segundo lugar, tener lucidez en todo lo que hacemos. Tener lucidez es saber analizar y pensar. Es peligroso todo lo que hago si no lo pienso antes. Y en tercer lugar, que donde hay corrupción tengo que estar lejos, que no puedo participar de aquello. Nosotros vivimos en una sociedad decadente. Entonces nos rebelamos contra la decadencia.
Nos separamos de la decadencia, no la compartimos, pero estamos en la sociedad y no podemos dejar de estar en la sociedad. En ese sentido, la lucha espiritual va a ser permanente y ha sido permanente para el pueblo de Dios. Isaías le decía al pueblo: apártense, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. El apóstol Pablo les trae 3 porciones del Antiguo Testamento a los Corintios allí en la segunda carta y las une las 3 para hablarles acerca de esto. Y les dice: Dios quiere habitar con su pueblo. Y cita el libro de Levíticos, el de Isaías y el primero de Crónicas, cuando dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, cuando nos apartamos para Dios, se produce una verdadera comunión espiritual. Él se convertirá en nuestro Padre. Nosotros seremos sus hijos. Es decir, esa comunión hay que saber mantenerla. El pueblo de Dios necesita saber dónde está parado y necesita separarse del mal. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Entienda lo que voy a decir. Él busca que nos convirtamos en nazareos espirituales. No en el símbolo, sino en el sentido, manteniendo una clara identidad. Hacer propia la frase del Quijote de la Mancha cuando dice: yo sé quién soy y lo que quiero ser. Yo sé quién soy. Creo que es una gran frase. Yo sé quién soy. Cada cristiano debiera decir: sé quién soy y lo que quiero ser. Utilizar siempre el discernimiento, tener criterio. Discépolo decía en uno de sus tangos hace casi 90 años atrás: hoy ya murió el criterio. Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Y esto vale lo mismo para el día de hoy en la sociedad en la que vivimos. Hay que tener discernimiento para vivir la verdadera santidad, que no es la separación mojigata de la realidad, sino mantenerse limpio en medio de una sociedad como esta, decadente y corrompida. Creo que Dios está buscando para nuestra nación, en tiempos de crisis, que los cristianos sean nazareos espirituales, que tengan identidad, que se aparten del mal, que se separen de la corrupción y que den un testimonio fiel. Sí, estimados, tenemos que dar un testimonio fiel de lo que el Señor quiere de nosotros.